cualquier lugar que voltees, encontrarás matemáticas. Nuestro mundo está rodeado de números, formas geométricas, regularidades que pueden expresarse matemáticamente, por lo que es parte de nuestras vidas. El cálculo puede realizarse de dos maneras. La primera es con números, es decir, la aritmética. La segunda es con letras, es decir, el álgebra. El pensamiento algebraico se origina cuando las reglas para manipular o calcular con los números se pueden representar mediante símbolos y letras. En ese momento, el pensamiento se libera de lo particular e inicia un viaje hacia ideas más abstractas. De esta manera, todo aquel que quiera conocer álgebra necesita pasar por la aritmética, necesita adentrarse en la lógica de los procesos aritméticos y manipularlos, pues el desconocimiento de tales procesos repercute directa y negativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje del álgebra. ¿Qué es lo que necesita conocer un estudiante de álgebra para lograr el aprendizaje? ¿Qué propósitos pretendemos alcancen las personas jóvenes y adultas en el aprendizaje del álgebra? ¿Qué tipos de actividades deben realizar para lograr tales propósitos? Son algunas preguntas que pretendemos contestar a lo largo de este video. Quédate con nosotros y te mostraremos algunas de las dificultades que se presentan en el estudio del álgebra. Y además te mostraremos algunas actividades para que puedas prevenirlos. Rodrigo, ¿podrías decirnos cuáles son las dificultades más frecuentes que enfrenta una persona al iniciar el estudio del álgebra? Bueno, en cuanto a este ámbito de educación de adultos, puedo ejemplificarlo con el caso de personas que estudiaron en la escuela regular, la primaria o incluso iniciaron el primer grado de secundaria y después abandonaron sus estudios, que cuando se enteran que yo estudié matemáticas me dicen, oye, ¿qué es el álgebra? Y quisieran que uno les diera una respuesta inmediata. Entonces, pues les digo, bueno, es que es un poco complicado explicarte qué es el álgebra. Y entonces ellos mismos me contestan, dicen, es igual que la aritmética, ¿no? Nada más que en lugar de sumar números o multiplicar números, sumas y multiplicas letras. Entonces es el concepto que estas personas tienen acerca de lo que es el álgebra. Y bueno, si van a iniciar el estudio del álgebra, esto se les dificulta porque la forma en que se presenta el álgebra en los programas escolares es como un lenguaje que forma parte de las matemáticas, pero se presenta como un lenguaje que no es natural hacia las personas que quieren aprender álgebra. Entonces, esa es la dificultad principal que veo en el aprendizaje del álgebra de las personas, que no es una dificultad propia de ellas o natural a ellas, sino que esta dificultad surge por la forma en que se organiza el álgebra en la escuela o la forma en que se les presenta. Se me ocurre que para salvar esta dificultad debiera presentárseles actividades en donde vean al álgebra como procesos a partir de lo que ellos ya conocen o a partir de problemas con los que previamente se han enfrentado, y que poco a poco vayan viendo que el álgebra es una herramienta que les sirve para representar esos procesos y no tratar de enseñárselas como un lenguaje con sus propias reglas. Es decir, cuando empieza una persona a estudiar álgebra ya tiene conocimientos matemáticos previos. ¿Cuáles son las diferencias que tiene el álgebra respecto de estos conocimientos matemáticos previos? Bueno, si alguien va a iniciar el estudio del álgebra, sus conocimientos matemáticos previos que ha adquirido en la escuela son básicamente de aritmética y geometría, tal vez un poco sobre análisis de datos o de información o lo que usualmente se conoce como probabilidad y estadística, pero la forma en que manejan esta aritmética es algorítmica, es decir, conocen los algoritmos para sumar, restar, multiplicar, dividir, incluso hacer operaciones con fracciones, pero no han llegado al nivel de conceptuar estos algoritmos como procesos. Y en cuanto a sus conocimientos de geometría, es común que se reduzcan a la utilización de fórmulas para calcular áreas y perímetros. Y
no propiamente conocen lo que es la geometría. Luego, a partir de estos conocimientos previos, digamos, cuando empiezan a estudiar álgebra, alguien les puede explicar que A más A más A más A es igual a 4A, o que A por A es igual a A cuadrada. Pero se los están mostrando también como simple algoritmo, como una simple regla propia del álgebra. Sin embargo, precisamente ahí se presenta la oportunidad de que si conocen un poquito de geometría, un poquito de aritmética, se les presente una figura en donde se les indique que se tiene un cuadrado cuyo lado tiene A unidades de longitud. Digamos, en lugar de decirle 5 centímetros de longitud, tiene A unidades de longitud. Y entonces, como ya saben que para calcular el perímetro de un cuadrado se suman sus 4 lados, entonces van a decir A más A más A es igual a 4A, sumando los 4 lados de este cuadrado. O si se les pide calcular el área del cuadrado, pues también ya saben que el área es lado por lado. Entonces aquí dirían A por A, el área es A cuadrada. Es decir, se estaría uno basando en sus conocimientos previos, en este caso en cuestiones de geometría, para que vayan poco a poco representando esos procesos mediante este nuevo lenguaje del álgebra. Y lo más importante es que el álgebra en sí misma, de hecho, cuando surgió dentro de las matemáticas, fue una herramienta, un método de análisis, es decir, un método para descubrir nuevos conocimientos matemáticos. Entonces, analizar pues es descomponer un todo en sus partes y a partir de ahí hacer el descubrimiento correspondiente según el problema con el que se esté trabajando. Y esto me parece que por darle énfasis al álgebra como un lenguaje, se pierde en el aprendizaje y en la enseñanza, de verla como una herramienta muy poderosa para hacer descubrimientos matemáticos. Entonces, básicamente esas cuestiones son las que harían diferente al álgebra de los conocimientos previos de aritmética y geometría. Primera, que es una herramienta, y segunda, que pues sirve para representar de manera general diversos fenómenos o problemas. También una diferencia importante es la del signo igual. ¿Podrías decirnos en qué varía el significado del signo igual en el álgebra? Sí, ahí también se me ocurre plantear, digamos, dos ejemplos. Uno es, si te dicen 3 más 5 es igual a, las personas están ahí entendiendo el signo de igual como que tienes que hacer la operación de lo que te dijeron 3 más 5 para obtener un resultado. Entonces tú haces esa operación y dices 3 más 5 es igual a 8 y ya obtuve el resultado. Entonces el signo igual ahí lo estamos conceptuando como dame el resultado de. En álgebra podría dar un ejemplo de, digamos, dos expresiones, 2x más 1 igual a 3x más 8. Entonces en la primera expresión, lo que aparece en el primer miembro de la igualdad, hacia su izquierda, 2x más 1 me está indicando que debo multiplicar 2 por x y luego sumarle 1, son dos operaciones. Y en el segundo miembro, lo que está al lado derecho del signo igual, 3x más 8, me estaría indicando que debo multiplicar 3 por x y luego sumarle 8. Sin embargo, aquí no me están pidiendo que haga esas operaciones, sino más bien que me están dando dos expresiones distintas y me dicen, estas dos expresiones representan lo mismo. Entonces en este caso el signo igual ya no me está indicando que debo encontrar el resultado de hacer una operación, sino que me está indicando que tengo dos expresiones algebraicas que tienen el mismo significado, o sea que son equivalentes, y a partir de ello podría hacer operaciones. Dentro de esto mismo, por ejemplo, podrían darme 2x más 1 igual a 0. Y bueno, ahí también no tendría que ser la operación de 2 por x más 1, pues estas dos operaciones de multiplicación y sumas, sino ahí el signo igual me estaría indicando para qué valor de x se cumple que al multiplicar x por 2 y sumarle 1, obtengo como resultado 0. O sea, me están dando el resultado, ¿no? Entonces más bien ahí es precisamente, me tendría que como regresar en el proceso y ese precisamente es el análisis, ¿no? Y por ejemplo podría hacerlo por ensayo y error, decir, bueno, si x fuera 2 tendría 2 por 2, 4 más 1, 5, eso no me dio 0. Entonces me tendría que regresar. Entonces decir, bueno, si le sumé 1, ¿qué tal si le quito 1?
Entonces eso querría decir que 2x es igual a menos 1, cuando empiezas a manejar incluso las cantidades con 5, con los números con 5. Y luego dices, bueno, ¿qué número multiplicado por 2 me da menos 1? Dices, bueno, si yo multiplico 2 por 1 medio, eso me da 1. Entonces, para que sea negativo, 2 por menos 1 medio. Esto es un poquito avanzado, digamos, hacia el inicio del estudio del álgebra, pero serviría de ejemplo en que me estoy regresando. Y entonces ahí estaría viendo, no el proceso de que, mira, suma y resta lo mismo, de los dos lados de la igualdad, sino más bien como se le llama ingeniería de reversa. Y eso es precisamente el álgebra. Analizar, regresarse en el proceso y hacer el descubrimiento. En este caso, de cuánto valdría X, para que el resultado pueda ser. ¿Podrías darnos alguna sugerencia para nuestros profesores? Bueno, la sugerencia básica para los asesores y para quienes ayudan a fortalecer a los asesores es tratar de empezar a ver el álgebra como proceso y no como simple lenguaje. El éxito del aprendizaje de un nuevo contenido en buena medida depende del manejo que la persona, joven o adulta, tiene de hechos, conceptos y procedimientos que le anteceden al tema a tratar y del tipo de relaciones que ella haya elaborado entre esos elementos. Pues sobre estas ideas construirá nuevas formas de pensamiento. En el INEA es frecuente la queja de que las personas jóvenes y adultas tienen dificultades con el módulo Operaciones Avanzadas. No obstante, pocas veces se busca que ellas dominen los conocimientos previos necesarios para la comprensión de los contenidos de dicho módulo. Generalmente, es más grande la preocupación por la aprobación de los exámenes que por el aprendizaje real de la aritmética, la geometría y la medición, las cuales son fundamentales para llegar al álgebra. Veamos algunos ejemplos. Al desconocer la proporcionalidad, no saben cómo completar una tabla con datos que varían proporcionalmente y por lo tanto no pueden deducir la expresión algebraica que representa dicha situación. Si no conocen cuáles son los números naturales, no identifican qué expresiones como n, k y m representan una serie de números y no uno solo, ya que n, k y m van tomando los valores de la serie de naturales y al operar con ellos representan lo siguiente. N al cuadrado igual a 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. 4K igual a 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 9M menos 1 igual a 8, 17, 26, 35, 44. Algunas personas desconocen que el perímetro de un cuadrado se calcula multiplicando 4 por la medida del lado, por lo que en este caso el perímetro es 4K. En casos como el que se ve en la pantalla, no identifican la relación entre el área y las medidas de la base y la altura. Por lo tanto, no pueden pensar que la altura es igual que la medida del área multiplicada por 2 y dividida entre la medida de la base. Pretender cimentar el aprendizaje del álgebra en la resolución de una guía de estudio que no promueve la comprensión de contenidos matemáticos tiene consecuencias reales e inmediatas, pues cuando las personas generan aprendizaje memorístico y con poco significado, no cuentan con las herramientas básicas para introducirse al álgebra. ¿Cuáles son esas herramientas básicas? En principio se sabe que al tratar de aprender álgebra, las personas cometen errores al realizar operaciones que hacen frecuentemente con números. Tienen dificultades para generalizar los resultados de un proceso. Se les dificulta escribir una ecuación o expresión algebraica a partir de una expresión en lenguaje común. Por lo que es recomendable que para aprender álgebra, las personas tengan un manejo de las operaciones aritméticas como son la suma, resta, multiplicación y división. Pero más allá de ello, es necesario que las personas encuentren principios generales y los hagan conscientes,
comentándolos con otras personas y proponiendo nuevos ejemplos. Veamos algunas de esas generalizaciones aritméticas necesarias en el álgebra. Al realizar varias sumas con cero, ellos deben darse cuenta y decir que cuando a un número se le agrega cero, el número no cambia. Aplicación algebraica. X más 0 igual a X. Al realizar varias multiplicaciones por 1, ellos deben ver y afirmar que cuando se multiplica un número por 1, el número no cambia. Aplicaciones algebraicas. 1x igual a X. 4 cuartos de Y igual a X. Ellos deben ver que al multiplicar dos números, no importa el orden en que se multipliquen, el resultado será el mismo. Cambiar el orden de dos números que se multiplican no altera el resultado. Aplicación algebraica. X por Y igual a Y por X. Entre otras cosas, es importante dar al signo de igual un significado más amplio y no solamente el de realizar operaciones, por lo que es necesario realicen actividades como las siguientes. 6 igual a 4 más, cuyo resultado esperado es 6 igual a 4 más 2. 34 más 10 igual a 34 más 18 menos, cuyo resultado esperado es 34 más 10 igual a 34 más 18 menos 8. Aplicación algebraica. ¿Cuál es el valor de x en la ecuación 35 más 12 igual a 36 más x? Lo deseable aquí es que las personas vean cómo 36 es 1 más que 35. Entonces x es 1 menos que 12 y por lo tanto x igual a 1. Actividades como las anteriores te permitirán manipular expresiones algebraicas e incluso escribirlas a partir de un lenguaje común. Esto es porque existe una comprensión de las relaciones que existen entre el símbolo que se emplea. Veamos algunas imágenes sobre la forma en que puedes desarrollar tus asesorías con el módulo de operaciones avanzado. Les voy a entregar esta hojita. Por ahí. Por acá a Celia. ¿Ya? Elena. A ver, Israel. Vamos a ir resolviendo esto ustedes solitos y ahorita vamos a comentar entre todos a ver qué es lo que pudimos hacer, qué es lo que no pudimos hacer. A lo mejor es relativamente fácil, a lo mejor a otros se le complicó. A ver, vamos a empezar a trabajar con sus operaciones. A ver, Celia, si yo te pido que me leas esta primera operación, ¿cómo me la dices? 5. Es que yo le entiendo, bueno, 5 Tú dímelo cómo lo entiendes. más 1, entonces como aquí está al revés, bueno, 5 igual a 1 o algo así, más no sé qué. Ajá, a ver, 5 igual a 1 más no sé qué. Bien, así se lee esa operación. Pero entonces en esa rayita, ¿qué es lo que se tiene que escribir? 5, entonces 5 más 1 igual a... Ajá. ¿Cómo encontramos ese no sé qué? Para encontrar que sea igual con 5. Tú quieres juntar 5 pesos, pero solo tienes uno. Para llegar a 5 cuánto. ¿A poco no han resuelto ecuaciones? ¿Nunca? Ahora, ahí nos falta un numerito, ¿verdad? Que había que encontrar. Entonces está uno así. Dice que sumándole algo a ese 1, te tiene que dar el número que sale. ¿Sí? Entonces, es igual, hubiera sido más fácil que yo les hubiera puesto 1 algo igual a 5. Es lo mismo, pero no lo reconocimos así de primera instancia, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos acostumbrando a que el igual nos va a dar una equivalencia, una valencita, como le decía Eva, que por ahí viene en su módulo. Entonces, vamos a tener lo mismo de un lado
y del otro para que esté en equilibrio. Entonces de eso se tratan estos ejercicios. Y estos ejercicios nos van a ayudar mucho para luego trabajar ecuaciones, ¿sí? Porque al rato ya no tenemos esta rayita aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por ahí en sus libros? Letras. A ver, vamos a trabajar con otra hojita. ¿Qué trabajas con Celia, por favor? Por allá, para que trabajen juntos. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo lo estamos pensando? A ver, ¿cómo hiciste acá? No. 8 igual. Y aquí entonces 6 igual. A ver, algo más 3. ¿Encontraste que es 3, Moni? A ver cómo vamos aquí. Ahí vamos. Igual. A ver. ¿Ya habías dicho cuánto eran 3 más 4? 7. 1, 2, 6, 5 más 2 igual a 1. ¿Ya resolviste este? ¿Cuánto es 13 más 6? 19. ¿Cuánto tienes del otro lado? Y luego, ¿cuánto va a faltar entonces para equilibrarlo? Para que sea lo mismo de un lado que del otro. 6. 6 y 7, ¿cuánto te da? Si tienes que equilibrarlo con 19 que hay de este lado, al hacer esta suma, aquí ¿cuánto te faltaría? 12. A ver, pero aquí coméntale a tu compañero. ¿Por qué cambiaste 49, de 49 a 59? No. De hecho, una ecuación es una igualdad. Tienes que tener lo mismo de un lado que de otro. Me agrada que se esté viendo de esta manera. ¿Ya terminamos? ¿Todos muy rápido? Si yo quiero formar el 5%, ¿qué otra combinación aparte de 4 más 1 puedo poner para formar el 5? Más 2. ¿Qué otra? 9 menos 4. 6 menos 1. ¿Qué otro? 0 más 5, muy bien. 0 más 5. 5 por 2. ¿Qué formamos con 5 por 2? Bien, Israel. Bien, a ver, vamos a hacer uno. Ya, nada más. Uno porque está. Sí que fueron rápidos. A ver, vamos a ir con unas multiplicaciones. A ver, si este no en fracción. ¿Cuántos octavos será? 5.
entre 8? ¿Sí? A ver, ahí piénsalo con tu compañero. ¿Qué número multiplicado por 10 te daría? Ah, ya ves. Es que no decíamos. Sí, lo era uno. Siempre cuando tomemos 0 a un número, este no va a cambiar. También a grabarnos que cuando multiplicamos cualquier número por 1, este no va a cambiar, va a ser el mismo número. ¿Sí? Entonces, va a ser X. A 1, ahorita lo vamos a escribir, después ya saben que se va a obviar la escritura de tanto del signo de multiplicación porque se confunde justamente con la literatura. ¿Sí? Entonces, o podemos escribirlo de qué otra forma. ¿De qué otra forma podemos escribir esta multiplicación? Paréntesis, ponemos 1, paréntesis X. ¿Sí? Esto nos va a servir mucho para ir trabajando los contenidos del módulo, que son como que piezas claves para ir trabajando. Tenemos que recordar, así como habituarnos a resolver operaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque después les digo, ya no encuentran la rayita, van a encontrar letra. Entonces cuando encontramos una letra, vamos a tener que hallar su valor en esa ecuación en particular. Entonces hay que hacer las operaciones necesarias y bueno, con todas estas piececitas que vamos encontrando, pues el rompecabezas se va completo. El éxito del módulo Operaciones Avanzadas inicia en el estudio de los módulos anteriores y continúa con el desarrollo de las habilidades numéricas. En esto, los asesores jugamos un papel muy importante, ya que hacemos que las personas jóvenes y adultas afronten diversas situaciones que los lleven a descubrir relaciones entre los números y las operaciones básicas. Agradecemos su participación y les recordamos que este video forma parte de una serie de 3, por lo que si no ha visto los otros 2, le invitamos a que vea Álgebra para Todos y Asesoro el módulo Operaciones Avanzadas. Hasta pronto.